ASP, Anal Sex Penis, es un grupo idol japonés de WAC, formado en marzo de 2021. Se describen a sí misma como idols anti-estilo. Historia, revelación y pre-debut. Debido a la disolución de Carrie Luz, el presidente de WAC, Watanabe Shunnosuke, se propuso crear un nuevo grupo debido a la pandemia de coronavirus que dejó a Carrie Luz con varios objetivos incumplidos. Como habían pasado 6 años desde que un grupo de WAC comenzó sin ningún tipo de compañía discográfica, autoeditar un grupo con libertad creativa ilimitada se convirtió en la idea, o en palabras de Watanabe, quería poder hacer lo que yo quisiera. La frase Anal Sex Penis se quedó atascada en su cabeza y el nombre del grupo se convirtió en un acrónimo basado en eso. También se consideraron varios otros temas con la libertad creativa adicional, con la frase Anti-Society Punks, como una referencia a Brand New Idol Society, y la idea de hacer algo en la línea de ese bis de la primera generación, similar a Bish y las últimas generaciones de bis. Las miembros comenzarían con sus caras ocultas, para que luego puedan ser reveladas lentamente, con su comienzo sin ningún tipo de discográfica, ya sea indie o major. Al final de la WAC Audition Camp 2021, el 27 de marzo de 2021, Watanabe Shunnosuke anunció la formación de una nueva unidad, denominada ASP, la cual luego se reveló que significaba Anal Sex Penis. En lugar de seleccionar a las participantes de la audición para unirse al grupo, las miembros habían sido preseleccionadas y aparecieron en el campamento en persona, con sus rostros ocultos por máscaras de cuero. Además, en lugar de nombres artísticos, a cada miembro se le dio un identificador numérico de 0001 a 0004. Al igual que con varias idols anteriores de WAC, ASP debía tener sus rostros ocultos hasta que cada miembro alcanzara los 15.000 seguidores en Twitter. Luego, la meta mínima se extendió a 20.000, debido a la rapidez con la que las miembros parecían estar ganando seguidores. Se publicaron varios artículos de noticias y tweets con el hashtag AnalSexPenis, que obtuvo una gran reacción tanto de la gente de Japón como de otros países. El SoundCloud oficial de ASP se lanzó el 29 de marzo, junto con su primera canción, High-K Rockstar Sama Fake. La canción contó con la voz de Watanabe en lugar de las miembros, como es tradicional con las unidades de WAC recién lanzadas. El 30 de marzo, las miembros comenzaron a alcanzar su meta de 20.000 seguidores. En lugar de revelar su rostro completo, cortaron las máscaras para solo mostrar sus ojos, así hasta que su cara sea revelada completamente. El 9 de abril se revelaron las identidades de las miembros fundadoras de ASP, las cuales fueron Yumeka Naokana 0001, Nameless 0002, Mog Ryan 0003 y Nayu 0004. Yumeka Naokana anteriormente formaba parte de WAC como miembro de Carrie Luz, mientras que Nayu era una aprendiz de WAC que había estado en pausa desde octubre de 2020. En una entrevista se reveló que Yumeka Naokana y Ururu fueron originalmente seleccionadas como miembros. Sin embargo, Ururu dejó la compañía mientras surgió la decisión de formar el grupo. Posteriormente, Nayu en este momento era miembro de WAC y fue seleccionada durante su pausa temporal mientras se recuperaba de su lesión en la pierna. Y Mog Ryan debido a su crecimiento entre la audición de WAC de 2020 y WAC Chin, el proyecto de audición internacional de WAC en línea. Nameless fue elegida como la miembro final durante una entrevista en febrero para la audición de WAC de 2021, pero se le dijo que no fuera del campamento ya que Watanabe sintió que fallaría, pero si existía la posibilidad de asistir a la audición y fallar, podía comenzar en un nuevo grupo inmediato. Post-debut. En diciembre de 2020 se compuso A Song of Punk como punto de partida para el tema musical del grupo. La inspiración lírica se tomaría de bandas y músicos japoneses de estilo punk como The High Lows, Dreamy Telecom, Elephant y Fishmans. You
Al mismo tiempo que se revelaron sus rostros, ASP anunció su álbum debut, con 2 canciones del álbum lanzadas en SoundCloud al mismo tiempo, Be My Friend y la grabación oficial de High-K Rockstar Summer. El primer álbum de ASP, Anal Sex Penis, fue lanzado el 26 de mayo. Antes de su lanzamiento, las canciones del álbum se agregaron gradualmente a SoundCloud semanalmente. ASP celebró su primer One Man Live en Nakano Heavy 60 el 30 de mayo. El evento se anunció con solo 10 días de anticipación. Los boletos para el concierto se distribuyeron a través de una rifa de lotería en la tienda Multiple Maniacs de WAC. Y otros premios de la rifa fueron una olla arrocera, un catálogo de viajes y una tarjeta de regalo para un poco de carne Matsusaka, carne japonesa de lujo de la región de Matsusaka. Las entradas para una transmisión cinematográfica del directo también se entregaron como premio, de modo que una vez que se alcanzara la capacidad de Heavy 60, más personas pudieran aún ver el concierto. El día del evento también anunciaron su primera gira en vivo y que el plan final para el grupo era traer de vuelta cosas como clavados en el escenario, moshing y levantamiento, que otros grupos de WAC ya no pueden hacer. El nombre de la base de fans también fue anunciado como Narasumono. Y el 4 de junio, el Twitter oficial de ASP publicó que Robes, en español pícaros, era el nombre traducido oficial. A finales de mayo, ASP anunció un próximo single para el 31 de agosto. Este sencillo incluiría a Kashigawa Yuki como miembro y se lanzaría al mismo tiempo que otros 6 lanzamientos de WAC, también con ella. El 8 de junio, ASP comenzó su primer programa de radio, ASP No Radio Virgin. Durante su gira de agosto, Tour Starfuckers comenzaron a interpretar nuevas canciones, It's a Demo Fuck You y Wasted Tears. El 18 de agosto se anunció que ASP y Biz realizarían una audición conjunta para miembros adicionales. Al final de la primera fecha límite del 30 de agosto, Watanabe afirmó que solo 10 personas se habían postulado, aunque algunos fanáticos no estaban seguros de la validez de esa afirmación. Anunciado el 24 de agosto en el show final de Tour Starfuckers, el single debut de ASP, Man Calling, fue lanzado el 22 de septiembre, con Wasted Tears como cara B.
Los anuncios adicionales incluyeron su próxima gira, March of Rogues, y la presentación de una nueva canción sin título. Más tarde al mes siguiente, su single planeado con Kashiwagi Yuki también fue reprogramado para noviembre, así como un nuevo álbum anunciado para el 5 de enero de 2022. El 12 de noviembre, Nayu anunció su graduación de ASP y WAG, citando el empeoramiento de la lesión en el pie que había llevado a su pausa inicial de WAG. Si bien inicialmente la coreografía del grupo se ajustó para adaptarse a la lesión, finalmente se decidió que se graduaría durante el final de su gira March of Rogues. Nayu se graduó de ASP el 24 de noviembre. Durante su último concierto, se dieron a conocer dos nuevas miembros, las gemelas Matilda y Wonker. El single colaborativo de ASP, Kashiwagi Yuki no Nari no ASP Against the World, se lanzará el 30 de noviembre. Como Nayu solo se habrá ido 6 días antes, todavía apareció en el sencillo, pero no participó en actividades promocionales. Esa fue la historia de ASP hasta el día de hoy. Si te gustó, comenta, suscríbete al canal si no estás suscrito y seguí a las miembros en sus redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.